Padre de la gloria. Oh Jesús, oh Padre, porque tú eres un Dios poderoso, misericordioso, Padre. Mire ahora mismo, Padre, el profesor, mi hermano, va a dar la clase, Señor. Que no sea él hablando, Señor, sino usted en sus labios, cogiendo esos labios, Padre, poniendo palabras en él para edificación de tu pueblo, poderoso Dios. Bendícelo a él y su familia y su descendencia, Señor. Oh Padre, tú lo conoces, Padre, tú conoces los corazones, principalmente el corazón del profesor, Padre, usted lo conoce, Padre. Padre, suple de una manera especial, Padre, de acuerdo a su necesidad, Padre, porque es un siervo, Padre, que es forzado, Padre. Usted sabe lo que es cada lunes, Padre, pero yo sé que usted es el que paga y cuando paga, paga bueno. Aleluya, oh, gloria a Dios, porque a veces no es monetario, a veces es que nosotros queremos con la salud. Aleluya, qué mejor que eso, que cuando uno se levanta y ve el nuevo día, Padre, dándote la gracia por un día más, Señor. Sí, Señor Aleluya. amado. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. Oh, Padre, cualquier necesidad, Padre, cualquier, súplelo, Señor, porque usted sí lo Señor, conoce, glorifícate poderoso tú, Dios. Padre, guárdalo a él y a su familia, Padre, y a su descendencia siempre, con la Padre. paz en Que nuestro siempre corazón. ese corazón no sea parte del Todopoderoso, que siempre él te busque, Señor, Señor. con ese entusiasmo, poderoso Dios. Ponle siempre esa sabiduría, Padre, para que Él nos transmita a cada uno de nosotros esos conocimientos, Padre, que nosotros no tenemos. Tuya la Quizás se gloria. alcance, pero yo sé que usted lo usa a Él. Y si lo tiene a A Él es tu gloria. para edificación de tu pueblo. Aleluya. A tu Bendícelo nombre. y guárdalo, Señor, en el poderoso nombre de Nombre de Jesús. Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Rosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando todavía las 12 tribus de Israel. Estamos apenas por la número 3. Vamos a pasar ahora a la número 4, que son las más importantes, porque de ahí en adelante, hasta que llega donde José, es que hay un cambio que es interesante de ver. Pero mientras tanto, son tanto Rubén, Leví y Judá las que toman más auge en todo lo que es la historia del Antiguo Testamento. Así que estamos terminando con la tribu de Leví y le damos el punto de entender de que cuando el Señor distribuyó la tierra, la distribuyó en 12 porciones, una para cada tribu, pero que a la tribu de Leví no le dio posesión terrenal, sino que él le dijo que Jehová iba a hacer su porción. O sea, que la porción de Leví iba a ser todo espiritual, que por eso ellos iban a ser sacerdotes y ellos son los que iban a cuidar del tabernáculo y más tarde del templo. Y que Jehová era el que les iba a suplir en todas sus necesidades. Entonces, desde que los levitas comenzaban a la edad de 25 años, comenzaban a participar de las actividades del templo. Y de esa edad a 50 años, se mantenían solamente en las cosas del templo. O sea, que ellos no podían trabajar secularmente, ellos no podían labrar la tierra, ellos no podían hacer otra cosa más que cuidar del templo. Pasados los 50 años, ellos volvían a su tierra y hacían las cosas necesarias para su vida. Mientras tanto, las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo lo que era ofrendido hacia el Señor se dividía entre lo que era para el Señor, que era santo,
y lo que el Señor le permitía a los levitas, tanto a los sacerdotes como a todos los demás levitas, el poder obtener. Ahí estaba su alimento, ahí estaba su mantenimiento, incluso su vestidura estaba de acuerdo a lo que el Señor les proveía. Además, cuando fue hecho el templo, se hicieron aposentos para los levitas. O sea que ellos no tenían que volver a sus tierras hasta el tiempo en que hubiese su, pongámoslo de este modo, su jubilación. Entonces ellos podían ir a cuidar de la tierra que él, les había dado en medio del pueblo de Israel. Amén. Entonces nos damos cuenta que el sacerdocio era algo especial para Dios. Si nos acordamos, el sacerdote vestía una ropa especial, no era cualquier ropa, era un traje especial que Dios había designado tanto para él como para para el sumo sacerdote, como para los levitas que estaban actuando dentro del trabajo del templo. ¿Ok? Y cada una parte de la indumentaria de los levitas tenía siempre un significado. El color más importante era el lino blanco, ¿ok? Y el Señor identificaba el lino blanco con la santidad, a tal punto que el sumo sacerdote tenía que llevar en su frente una diadema que decía santidad a Jehová, o sea que era algo externo, algo que tenía que verse por fuera. El pueblo entero tenía que ver que era alguien dedicado completamente al servicio de Dios. No podía usar otra clase de indumentaria ni en el tiempo de paz ni en el tiempo de guerra. Los israelitas tenían su tiempo de servir al Señor y a la vez, si era necesario defender lo que ellos defendían, los levitas, era simple y únicamente el altar, el tabernáculo. Ellos no salían en batallones como los demás, como las demás tribus a conquistar. Ellos se mantenían siempre al margen y se mantenían cuidando todo lo que era del tabernáculo. Si nos recordamos, hay veces en que el tabernáculo, en que el arca del pacto era movida de dentro del tabernáculo y era llevada al frente de batalla. Y esto sucedía cuando el Señor se los indicaba, no era cuando ellos querían. Siempre se tiene que seguir las direcciones de Dios, especialmente los sacerdotes, especialmente la tribu de Leví tiene que seguir todas las ordenanzas que Dios ha hecho. ¿Ok? Recuérdese que en medio del pueblo hay un pueblo que es dedicado completamente a Dios. Así como en este tiempo hay una iglesia visible y hay otra invisible, una iglesia que es todo aquel que entre a una congregación, pero dentro de esa congregación hay un grupo que decide servir a Dios con todo lo que tiene, con todas las fuerzas que puede, obedecer a lo máximo todas las ordenanzas de Dios. Este grupo es el que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo. Este es por el que el Señor va a venir en las nubes a recoger. De nosotros depende pertenecer a ese grupo. Esto no es que el Señor vaya a decir de que todo el que está dentro de una congregación, no. El Señor viene a buscar un pueblo. Y la palabra dice que el Señor va a recoger una tercera parte del pueblo que está esperándolo. A nosotros nos corresponde ser parte de esa tercera parte,
de pertenecer a ese cuerpo de Cristo. El Señor dejó los mandamientos, dejó las ordenanzas, dejó las leyes, dejó escrito todo para que no tengamos excusa de que yo no sabía, yo no podía. No. Nuestra mayor excusa va a ser el querer, el tratar de decir, yo lo entendí de una forma diferente. Pero como siempre he dicho, y lo repito y lo repetiré siempre, no es como yo quiera, es como Él demande. Y así tiene que ser. Nosotros tenemos que aceptar su voluntad. Entonces estaremos seguros de que estamos preparados para el día de su venida. Y su venida es pronto. Ahora, ¿estaremos preparados? ¿Cómo estamos nosotros? Es por eso que la palabra nos manda a nosotros a escudriñarnos diariamente, de buscar en aquello que podamos estar fallando. Mire, no es justo que después de 20, 30, 40 años de estar sirviéndole al Señor, por una pequeña cosa vayamos a quedarnos en esta tierra. No es justo para nosotros mismos. No es que el Señor sea injusto, es que nosotros provocamos eso. Es mejor, mire, si el Señor nos mandara a que nos quitáramos todo lo que tenemos encima y vivir solamente con un saco de qué eran hechos esos sacos, de tul, más o menos, que me recuerdo, es un material bien garrasposo, que es bien difícil de soportar así nomás. Si el Señor mismo viniese y nos dijese que lo hiciéramos, que si no, no nos va a llevar al cielo, oyendo nosotros esa voz, yo creo que todo aquel que quiere ir al cielo, botaría todo lo que tiene y viviera de esa forma. Así como al general Naamán, Eliseo le dijo, o le mandó a decir, vete y métete en el Jordán 7 veces. Y el general dijo, Arán y Farfán son mejores ríos que el Jordán. ¿Por qué no lo hago allá? Y sus siervos le dijeron, pero Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, una cosa peligrosa, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Cuánto más las cosas sencillas? Porque recuérdese una cosa, y esto lo estamos hablando los miércoles, la base de la salvación, una de ellas es la obediencia. Y nosotros tenemos que guardar esa obediencia a lo más posible. Por eso a los levitas se les ordenaba cómo tenían que vestir, cómo tenían que actuar dentro del campamento, quiénes podían entrar al lugar santo, quiénes podían entrar al lugar santísimo, quiénes podían hacer esto, quiénes podían hacer lo otro. Todo en una ordenanza. Y una ordenanza tan, pero tan firme, que la Biblia nos habla de 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que un día, de acuerdo a lo que se entiende, ellos estaban ebrios y decidieron llevar incienso a la presencia de Dios, pero no llevaron de lo que el Señor les había dicho que tenían que llevar. ¿Y qué pasó? Cuando ellos estaban haciendo la ceremonia del incienso, dice la palabra que el Señor los quemó. Los quemó. ¿Por qué? Porque el Señor no va a aceptar un fuego extraño. El Señor no le agrada el fuego extraño. Es más, dice en el libro de Ezequiel, de que si tenemos una cabrita perniquebrada, un enfermo, una coja, una ciega, que en vez de llevársela a él, se la llevemos a nuestros príncipes, dice, a ver si a ellos les agrada. En otras palabras, Dios tiene cuidado de las cosas pequeñas también. Y nosotros, recuérdese, usted y yo somos levitas.
Nosotros no pertenecemos al cuerpo de la iglesia, de la congregación en sí. Nosotros hemos salido fuera de la congregación si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los demás de la congregación tienen la oportunidad de entrar a este cuerpo. Pero nosotros que tenemos ya entendimiento, que hemos oído, que hemos atendido, que hemos entendido y que sabemos lo que tenemos que hacer, entonces tenemos que buscar más de cerca la presencia de Dios. No esperar que otros sean el modelo. No, nosotros somos el modelo. Nosotros somos los testigos de Jesús. Somos los que tenemos que llevar adelante el ministerio de Jesús tal y como Él lo manda. Y como dijo Jesús, si al árbol verde le hicieron esto, ¿cuánto le harán a las ramas secas? Así que no esperemos que nos van a aceptar en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Pero Jesús mismo dijo también, así trataron también a los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos cuánto sufrieron los profetas. Todo lo que tuvieron que pasar, pero no se dieron por vencidas, sino que se mantuvieron firmes, declarando todo lo que el Señor les dejaba saber para así agradar a Dios y no al hombre. Amén. Eso es el término de lo que es la tribu de Leví. No sé si alguien tendrá alguna pregunta acerca de alguna de estas tribus que hemos hablado. La de Rubén, la de Simeón y la de Leví. O algo que quieran aportar, alguna idea que tengan. Amén. Entonces vamos a entrar a la siguiente tribu. El hijo número 4 de Jacob y Lea. Este número 4 lo encontramos en Génesis 49, versículo 8 al 12. Aquí vamos a encontrar la profecía que dio Jacob antes de morir acerca de su hijo Judá. Ya él profetizó sobre Rubén, ya profetizó sobre Simeón y Leví. Vimos cómo esas profecías se cumplieron. Ahora le va a hablar a Judá. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas sus mantos. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Cuando nosotros leemos esta profecía, nosotros que ya vivimos en este tiempo, nos vamos a dar cuenta de que es verdaderamente algo mesiánico, porque todo lo que le dijo Jacob a Judá era enfilando directamente a Cristo. ¿A quién iba a ser Cristo y qué era el ministerio que él iba a tener en la tierra? Primeramente le dice, te alabarán tus hermanos. Y sabemos que cuando Cristo regrese a la tierra, todo el pueblo de Israel va a ver
a aquel que traspasaron. Lo van a reconocer como el Mesías que había venido y ahora regresa, y todo Israel doblará su rodilla y declarará que Jesús es Dios. En ese tiempo, todavía encontramos a los judíos que no aceptan que Jesús es Dios. Todavía lo tienen como un simple personaje interesante o un profeta más o alguien que fue de excelente carácter, pero no como el Dios encarnado, perdón. Pero sí viene el tiempo en que ellos van a alabar, van a adorar a Jesús. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Quién me puede decir alguno de los enemigos de Jesús, espiritualmente hablando? ¿Nadie? El enemigo, ¿Quién es él? Satanás. Satanás es uno. Hay otro enemigo que es grande. Bueno, son dos en sí que son grandes. Y que la palabra lo declara. Yo no oí la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son los enemigos de Jesús? Ya dijeron de Satanás. Quedan dos más que son los más importantes. Los anticristos. Ese es un ministerio prácticamente aquí en la tierra, pero no es en sí uno de los enemigos, porque él es un movimiento que abarca o que toca a los hombres. Y en sí, aunque pertenece al liderazgo, digo, a la línea de Satanás, puede ser uno de los enemigos, pero está bajo la influencia de Satanás ese pensamiento. Se recuerdan que la Biblia dice que él lo iba a exaltar hasta que pusiera a sus enemigos bajo sus pies. Ok, le voy a dar otro. El infierno. El infierno es otro espíritu que es enemigo de Jesús. Y la Biblia dice de que en el último tiempo, cuando todo haya concluido, el infierno va a ser echado, el Hades va a ser echado al lago de fuego y azufre. Si fuese solamente un lugar, no tendría ni razón para qué tirarlo ahí. Porque ahí es para que sufran en sus agonías eternamente. Pastor, Diga ¿la cierto. muerte será el otro? ¿La muerte? La muerte es el último enemigo de Jesús. Sí, la misma Biblia lo declara. Que la muerte es el último de sus enemigos y también ella va a ser echada al lago de fuego y azufre. Y yo me pongo a pensar, ¿han oído ustedes acerca de esa nueva religión que se está levantando y con fuerza? El anticristo también, ¿verdad? El anticristo, como dije, es un movimiento. No es una persona en sí, no es un ente, no es un ser. Es un movimiento que abarca desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Incluso para el final van a haber todavía anticristos después que la iglesia se ha levantado. Pero no es en sí un ente como es la muerte y como es el Hades. Y quería traer a colación si habían oído de ese nuevo movimiento que se llama de la Santa Muerte.
de cómo cuántas personas están cayendo en ese, no sé ni cómo llamarlo, es una aberración, es una herejía completa. Y no se dan cuenta que la muerte es un enemigo de Dios. Sí, la están adorando. Ujú. ¿Y quiénes comenzaron esa adoración? Dicen que fueron los narcotraficantes. Ahora, usted se puede poner a pensar qué clase de adoración le están dando y se va a dar cuenta que no es nada agradable a Dios. Y déjeme decirle que por lo que he oído, les hace milagros y por eso es que la buscan y la adoran. Definitivamente, el Señor dijo que en los últimos días iban a haber engañadores que iban a hacer incluso milagros mentirosos. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, nosotros que sabemos la verdad, podemos entender que esto de la Santa Muerte no es más que otra mentira de parte del diablo para distraer al hombre de la verdadera realidad, que es que el único que tiene que ser adorado es Dios. Amén. Entonces dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Esto es lo que actualmente nosotros hablamos de que Jesús es el león de la tribu de Judá. No es porque se le haya designado ese nombre en la Biblia en sí, sino que lo encontramos aquí y por eso es que lo ponemos. Ahora, hay otro que dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Quiénes son los que tienen cetro? Los reyes, los que gobiernan, los que mandan. Entonces la palabra dice que no va a ser quitado el cetro de Judá. Ahora sabemos que Judá es la tribu de donde viene nuestro maestro. Por lo tanto, se cumple esa profecía también sabiendo que el cetro que le dieron a Judá no va a tener fin, sino que es eterno, porque ahora nuestro rey se llama Jesús y él es eterno. Amén. Pregunta. Amén. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando habla de Silo, no está hablando del Mesías, no está hablando del prometido, no está hablando de aquel que iba a tomar las riendas del pueblo de Israel y que lo iba a gobernar con vara de hierro. Y esto está profetizando hacia la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que va a venir a legislar, va a venir a dirigir, va a venir a gobernar no solamente Israel, sino que el mundo entero. Pero a Él se congregarán, dice, los pueblos, no Israel, todos los pueblos. Este es uno de los puntos en los que muchos tienen una idea contraria de que hay que mantener la ley porque en el Antiguo Testamento habla de que los pueblos son gobernados por Cristo y que hay que atender la ley porque él en el Antiguo Testamento la ley es lo más importante. Pero no se dan cuenta que esto llega simple y únicamente hasta el milenio. Y que eso no toca a la iglesia, porque la iglesia está en un punto aparte. Los pueblos se van a congregar ante Silo, pero nos recordamos que cuando él venga a gobernar, la iglesia viene a gobernar con él. O sea que ya estamos separados. Nosotros no tenemos, la misma palabra nos declara que no tenemos que ver con los mandamientos del Antiguo Testamento, tal y como los dejó escritos el Señor a través de sus siervos. Nuestros 10 mandamientos fueron
resumidos en dos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos estos dos mandamientos, cumplimos la ley completa. Y hay mandamientos que el Señor vino, Jesús vino como Dios que es, vino a modificarlos, porque para el pueblo antiguo era difícil el llevarlos. Entonces lo vino a modificar de una manera en que el mundo entero pudiese observarlos, que aunque se miran más fácil, son más estrictos. Y entre estos mandamientos hemos hablado que se encuentra el de no matarás, el de no adulterarás, el de guardarás el sábado. Esos mandamientos fueron completamente modificados, porque antes matar era matar físicamente, ahora matar es simplemente con un pensamiento. Es más fuerte, es más fácil, porque ya no tienes que matar a alguien físico, pero ya con solo que ya tú tengas un mal sentimiento contra alguien, ya estás expuesto al lago de fuego y azufre, dice la Biblia. Ya con solo que ya no aceptemos a alguien, no solo dentro de la congregación, sino que fuera en el mundo también, porque nosotros no estamos supuestos a tener enemigos ni rencillas con nadie. Al contrario, nosotros tenemos que exhibir la paz de Dios en todo lugar. Entonces, si hay alguien que nosotros lo tengamos de menos, que porque es cualquier razón, o porque no nos cae bien, porque es de otro país, o por cualquier de esas cositas, puede ser una piedra que sirva de tropiezo para que nosotros perdamos nuestra salvación. No adulterarás, decía, y decía el mandamiento, que el que encontrare a una mujer adulterando, que tomaran a los dos, y los dos iban a ser apedreados hasta la muerte. Ahora no es encontrarlos, no tener, ¿cómo se dice? Pruebas de adulterio, sino que dice que con solo que nosotros lo veamos y deseemos en el corazón, ya estamos adulterando. Entonces ahora está más difícil. Nosotros podemos ver la naturaleza de Dios, ¿ok? Pero no podemos desearla. Ese es el problema. Y el problema del hombre, y no me refiero al hombre nada más, me refiero a la mujer, es que como hay deseos carnales en nosotros, entonces esos deseos, cuando tenemos un descuido, cuando no nos ponemos a buscar del Señor, esos deseos toman el lugar de lo que tiene que hacerse, y en vez de mantener una vida limpia espiritualmente, comenzamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Y creemos que porque nadie se da cuenta de que porque mi esposa no está al lado, entonces que yo puedo ver todo lo que yo quiera. Como dijo Salomón, no le di descanso a mis ojos. No. Yo me puedo esconder de cualquiera menos de Dios. Yo siempre tengo que recordarme de que el espíritu que Dios depositó en mí es lámpara dentro de mí, y Él es el que me ilumina. Aparte de eso, que si yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, sinceramente, entonces que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de mí. Y estoy hablando del Espíritu que no conoce pecado, porque él no puede pecar. ¿Y cómo se sentirá ese Espíritu dentro de mí si yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada? Ahí es donde dice la palabra: no constriñéis el Espíritu Santo que habita en vosotros. No, nosotros tenemos que cuidarnos, porque con la vista, con el oír, con el pensamiento, con la boca,
Nosotros podemos pecar fácilmente, pero si dominamos a la carne, que es la que nos atrae al pecado, podemos vivir una vida justa y agradable a Dios. Así que el pecar no es solamente que se vea el acto, no, es en el pensamiento y en el corazón, porque dice la palabra que de él mana la vida y que de la abundancia del corazón es que nosotros testificamos. Dice, habla la boca. Nosotros testificamos. Nosotros podemos dar cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y déjeme decirle que cuando Cristo habita en su corazón, cuando el Espíritu de Dios está gobernando su vida, lo único que usted quiere hablar es de Jesús, del Espíritu Santo, de las cosas santas. Cuando usted llama a una persona, no la llama para criticar ni para murmurar, llama para bendecir. No para averiguar qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron. No, es simplemente bendecir. Para muchos esto es difícil porque se está acostumbrado a mal usar la boca. Con ella, dice Santiago, maldecimos a los hombres que son imagen de Dios y bendecimos a Dios. No puede ser así. Tenemos que cambiar, tenemos que sacrificar esa carne para que cuando venga el Señor nos haya aceptos a su presencia. Esas son las pequeñas zorras que vienen y dañan nuestro huerto. Y luego está el sábado. El Señor quitó el sábado religioso y puso uno conmemoral. O sea, Él dijo, yo soy dueño del sábado. En otras palabras, el que adora a Jesús está cumpliendo con el sábado, no el sábado de la semana, sino con el sábado espiritual. Nosotros ya no tenemos que adorar a Dios en un día definido, tenemos que adorarlo todo el tiempo. Nuestro descanso no está aquí en la tierra. Nuestro descanso no significa que vamos a dejar de trabajar un día a la semana. No. Dice la palabra en el libro de Hebreos que nuestro descanso está en Él y que la palabra declara de que el pueblo antiguo, los profetas, buscaban ese descanso, aunque sabían que lo que estaban ministrando no era para ellos, sino que era para nosotros. Ellos lo mantenían vivo, pero sabían que no iban a entrar en ese descanso. Usted y yo tenemos la promesa de que podemos entrar en el descanso de Dios, que es cuando ya podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Por eso que Jesús dijo, mi paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Nosotros tenemos un descanso, se llama Jesús. Y en él es que nosotros tenemos que apoyarnos. Entonces nos damos cuenta de que lo que Jesús vino a hacer en esta tierra estaba completamente de acuerdo a la profecía que Jacob le dio. ¿Ok? Y luego se cumplen otras profecías cuando ya leemos los evangelios, cuando dice que atará a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Se recuerdan cuando el Señor entró allá en Jerusalén en el día de la Pascua, donde todo el pueblo lo reconocía como el Mesías, como el que había venido en el nombre del Señor, en que iba montado él en un pollino, en hijo de una asna? So, se cumplía esa parte. Lavó en el vino su vestido. Aquí habla de su sangre. Recuérdese que el vino es rojo. Entonces esto significa, esto tipifica la sangre de Cristo, y él manchó sus vestiduras con sangre, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Cuando habla del rojo del vino, nosotros nos recordamos allá en Apocalipsis, cuando se le presenta a Juan, donde dice que él tiene ojos rojos. No es como dicen los judíos mesiánicos, de que son rojos porque está abrumado, porque él está ya cansado de todo. No,
El rojo que tienen los ojos de Jesús es de su justicia, es de su, ¿cómo diría? De su carácter que él tiene, por el cual él puede juzgar al mundo. Y sus dientes blancos de la leche, o sea, recuérdese que la blancura es tanto paz como santidad. Entonces está hablando también de que lo que sale de su boca simplemente son cosas puras, santas. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el origen de la tribu de Judá? Alguien que me pueda recordar de dónde viene Judá, cómo es que nació. Jacob, le hicieron casar con Lea, después le hicieron casar con Raquel. Lea era menospreciada. Raquel no tenía hijos. El Señor le dio hijos a Lea. Primero nació Rubén, luego Simeón, luego Leví, y por cuarto nació Judá. Génesis 29:35. Léamelo, por favor. Génesis 29:35. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Amén, mi hermana Ani, Dios le bendiga. La palabra dice así en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Amén. Cuando ella da a luz su cuarto hijo, Judá, ella se alegró en grande manera, porque le había dado una gran dote a su esposo, y su hermana no tenía ni siquiera uno. Le había dado un cuarto hijo, y dijo, alabaré a Jehová. Y por eso le llamó Judá. Ahora, ¿qué significa el nombre de Judá? El nombre de Judá en hebreo es Judá. Judá. Y está bien cercano a la palabra hebrea que significa alabanza, que es Yadá. Entonces, Yadá es cuando le ofrecemos a Dios una alabanza con las manos extendidas en lo alto. O sea que cuando usted levanta sus manos en adoración, usted está dando un Yadá a Jehová. Generalmente esto significa dos cosas, que es una alabanza de adoración o una alabanza de rendición. O usted simplemente alaba a Dios con sus manos en alto, en una adoración de gratitud, o simplemente le dice, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Ese es un Yadá, que se parece bastante al nombre de Judá. Amén. Esta forma de alabanza a Dios podemos encontrarla en 1 Timoteo 2:8. Si me lo puede leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8.
¿Cuál es Bendito. 1 Timoteo 2:8? Dice. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo que él pide que el deseo de él, porque esto no es una obligación, no es un mandato, esta es una petición. Quiero. No como le dijeron a José, mira que te mando. No. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. O sea, que cuando usted levanta las manos a Dios, es la actitud como hizo la mujer del manto, del flujo de sangre, que extendió su mano a tocar el borde del manto del maestro. Nosotros tenemos esa actitud también. Cuando nosotros levantamos las manos, si lo hacemos concienzudamente, o sea, con el entendimiento espiritual, tenemos que saber de que no solamente estamos levantando las manos por un ritual, sino que le estamos presentando una alabanza más profunda, de más consagración a Dios. Por eso es que nuestras manos tienen que estar santas. Y cuando habla de santidad, recuérdese que con las manos nosotros tocamos las cosas del mundo. Y no es que vamos a dejar las cosas, de tocar las cosas del mundo, no. Es que todo lo que toquemos, no es que no nos vaya a contaminar, sino que nosotros vayamos a purificarla, porque lo que purifica las cosas es el que está dentro de nosotros. O sea, que no hagamos cosas con nuestras manos o no hagamos actitudes con nuestras vidas que no sean agradables a Dios. Y levantemos nuestras manos en santidad. Ahora no es solamente con santidad, sino que sin ira. En otras palabras, usted no puede levantar sus manos si está en alguna contienda. Usted no puede levantar sus manos si tiene algún rencor. Usted no puede levantar sus manos si tiene alguna cosita que lo está separando de la comunión del cuerpo de Cristo. Recuérdese que en el cuerpo de Cristo no tiene que haber nada sucio. Al contrario. Y no es que nosotros ya estemos santificados completamente, no, estamos peleando en esa santificación. Estamos luchando por mantenernos lo más posible limpios. Tenemos que tratar de darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Y aquí nos manda que demos un yará, pero sin iras ni contiendas. ¿Se puede? Sí se puede. Lo único que tenemos que esforzarnos y dejar a un lado las cosas que no son agradables a Dios, simple y únicamente. Ahora, ¿quién era Judá? Si se recuerdan de José, sus hermanos lo odiaban a José y querían matarlo. Pero Judá los convenció de no hacer eso. Se podría decir que intercedió por la vida de su hermano. Una de las razones que nosotros... ¿Perdón? No era Rubén, no fue Rubén que intercedió. No. Rubén lo que hizo fue que dijo que no lo mataran y que solo lo tiraran a la cisterna. Pero los hermanos querían matarlo aún dentro de la cisterna y él intervino para que lo vendieran a los adamitas que venían, a los se me fue el nombre de ellos ahora, madianitas. Sí. Los madianitas que venían,
Son dos cosas diferentes. Sí, Rubén intervino para que no lo mataran a lo primero, porque quería matarlo. Y digo, metámoslo a la cisterna, a ver qué pasa con él ahora. Porque quería volver a escondidas a recogerlo. Pero cuando pasó la caravana de madianitas, Judá le dijo, ¿para qué vamos a matarlo? Y que vaya a haber sangre de nuestro hermano. Él es nuestro hermano. Vamos a venderlo a los madianitas. Y eso es lo que hicieron. Así que Judá intervino. Mire lo que dice Génesis 37, 26 y 27. Génesis 37, versículo 26 y 27. Bendito sea Jehová. Amén, pastor. Amén. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Amén. Amén. Ahí nos damos cuenta de la intervención que dio Judá a favor de José. Y esto es también algo profético, es algo mesiánico, porque Jesús vino a intervenir por nosotros, que estábamos ya destinados a la muerte. Estábamos en el pozo cenagoso del pecado, ya destinados a sufrir una condenación eterna. Y Él vino a redimirnos, Él vino a interceder por nosotros para que si creemos en Él tengamos la vida eterna. Es algo también que nosotros tenemos que pensar, de que si el Señor me redimió a mí, si Él intercedió ante el Padre por mí y todavía sigue intercediendo por mí cuando yo le fallo, entonces, ¿por qué yo no puedo interceder por mis hermanos? ¿Por qué yo no puedo amar a mis hermanos como Él me amó? ¿Por qué no puedo ver también al mundo con los ojos que Él los ve? Que Él no me criticó a mí, ni me puso, se puso a señalarme mis pecados, no. Él lo que dijo fue, todos tus pecados yo los voy a lavar si tú crees en mí. Así nosotros también. No podemos andar señalando a nadie por sus pecados, ¿no? Porque más pecador era yo que aquel que está en la calle. Tal vez pecábamos en diferentes formas, pero yo también era un condenado, un reo de muerte. Pero Él intervino por mí. Y si Él intervino por mí, y yo tengo que ser igual a Él y seguir sus pasos, yo tengo que intervenir por aquellos que tienen necesidad de salvación. Por todos. Desde los presidentes hasta el borracho más borracho, el drogadicto más drogadicto, por el preso en la cárcel, por todos tenemos que interceder. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Y llevar este evangelio a todos, a toda criatura, sin distinción ni de credo, ni de raza, ni de posición social, a todos. Porque ese es el mandamiento. Judá tuvo una vida familiar bien interesante. Destaqué algunos puntos de la vida de Judá. Génesis 37, versículo 1 y 2. Léamelo, por favor. Amén. Génesis Amén. 37, del 1 Al 2. y 12. Amén. Vale. Dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. No, En la tierra. ¿Ah? no. Génesis 37, 1 dice.
37, versículo 1, capítulo 27 o 37. 37. 37 está. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ok, denme un momento, que no es ese el Ajá. versículo que estoy buscando. Permítame. Mm, mm. Génesis. No, perdón. 38. 38, no es 37, es 38. 38 del 1 y 2. 1 y 2. Dice así. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella. Hasta ahí. No, el 2 también. Oh, perdón. El El 3 3. también, el 3 también. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Onán. Bueno, Amén. hay uno. Amén. Hay uno. Entonces, oh, este fue mi error, ok. Got it. Nosotros nos damos cuenta de que Judá, como no estaba dentro de la ley mosaica, que es la que le decía al pueblo que no podían tomar esposas de otros países, de otras naciones, sino que se encontraba fuera de esa ley, sino que estaba solamente en el pacto de Abraham. Entonces él fue y tomó a una mujer cananea, no israelita, cananea. ¿Ok? Y de ella tuvo 3 hijos. Y tuvo a On, perdón, a él, a On y a... se me fue el tercero. Se lo busco ahora mismo. Y esto nos trae a entender a nosotros que hay una controversia con una religión que nosotros conocemos mucho, los católicos, que dicen de que María fue separada por generación y generación para ser un vaso santo para que Jesús fuese concebido y que por eso ella se ha mantenido siempre santa, que ella es santa. Aquí encontramos de que el pueblo cananeo no era santo. Judá pertenecía a la simiente santa, pero Súa era cananea, que era una idólatra. Y junto con esta, está también Tamar, ¿recuerdan de ella? La prostituta que vivía en Jericó. Y también tenemos a Ruth, que también era una moabita, o sea, otra idólatra. O sea que la simiente de María, que aún no se podía aceptar porque no es la mujer la que traía el legado de descendencia, no es completamente limpia. Vamos a ver Tamar. ¿Qué sucedió con Tamar? Tamar y Judá tuvieron 2 hijos. ¿Ok? Que eran malos. Así que el Señor los mató. Génesis 37. Del 7 al 10.
Bueno, nos vamos a quedar en ese desarrollo nada más. Dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. En otras palabras, Dios sabe todo lo que está alrededor nuestro. Él vio a que fue malo, no le agradó. Onán no quería darle simiente a su hermano, porque esa era la tradición, que cuando el hijo mayor moría, el segundo tomaba la mujer y el primer hijo venía a ser descendencia del que había muerto. ¿Ok? Entonces, Onam no lo quiso hacer. Entonces, cuando se acercaba, cuando tenía relaciones con Tamar, dice que él vertía fuera de ella, entonces esto le desagradó a Jehová y por eso también lo mató. Amén. ¿Pregunta? Amén, pastor. Tengo una pregunta. Dígame, sierva. Yendo un chipito para atrás a lo de Yadá, lo de la alabanza, Sí. usted dice con la mano arriba. So, la pregunta es, usted dice, ¿verdad?, que cuando se levanta la mano tiene que ser alabanza de adoración, gratitud o de rendimiento, sometimiento al Señor. Amén. Entonces mi pregunta es, entonces, cuando dicen las personas, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, está bien eso de que estén mandando a levantar la mano, porque entonces no saben qué condición tiene la persona y maybe la persona todo está levantando la mano porque está diciendo levantar las manos, pero maybe no tan consciente de qué es lo que está pasando cuando está levantando esa mano. O sea, Amén. eso me quedó, tú sabes, puzzle en la cabeza. Ajá, ok. El problema existe en esto, de que actualmente y por muchos tiempos atrás, la adoración se ha hecho muy automática, que el pueblo no dice amén, a menos que se le pregunte algo, dice amén. No dice gloria a Dios si hay alguien que le diga a su nombre. Y no levantan las manos. Si no se les dice, levanten las manos. Pero cuando damos un yadá, es cuando lo hacemos de nuestro corazón, que nuestra alma siente ese deseo, ese anhelo de adorar a Dios. O cuando tenemos la constritación dentro de nosotros, que ya no podemos soportar ese dolor y se lo entregamos a Dios. Es una actitud voluntaria. Es una actitud que nace del corazón. O como dice la palabra, nace de nuestras entrañas. No es porque una... así, no, perdón, sí, porque así es que yo, o sea, yo lo entiendo. Yo digo, cuando yo levanto mis manos, no es porque nadie me dice levanta las manos. Es que dentro de mi ser yo siento que levantar las manos, estoy diciendo, Señor, tú eres el grande, tú eres mi padre, yo te amo y perdona, o sea, es dando alabanzas, reconociendo quién es Él. Amén. Pero entonces ahora lo que entiendo es pues que
¿verdad? También la gente pues levanta la mano porque le dice, pero maybe no todo el mundo está dando cuenta por qué tú estás levantando la mano, con qué intención tú estás levantando esa mano. Lo hacen automáticamente y recuérdese una cosa, que al Señor no le gusta nada que sea automático. El Señor no anda buscando esclavos, no anda buscando gente que lo adoren Amén. solo porque sí, no. Él anda Amén. buscando adoradores en espíritu y verdad. Cuando usted lo hace porque usted siente en el corazón ese deseo, entonces usted está dando un yadá, una alabanza de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted simplemente sigue el ritmo de todos porque todos lo están haciendo y porque lo dicen, no llega muy lejos esa adoración. No Sí, tiene sentido. pero Amén, esta es la pastor. costumbre que tenemos hoy. Gracias. ¿Okay? Así que, como dije, no podemos juzgarlos, pero también hay que enseñar. Amén. Hay que enseñar. Amén. Amén. Bueno. Gracias por la enseñanza. Amén, sierva. Amén, amén. Si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra sugerencia, alguna aportación. ¿Estamos bien entonces? Amén. Entonces, voy a comenzar a poner los videos anteriores en YouTube primero para que más tarde ustedes puedan volver a verlos para cualquier cosa que haya hecho falta o cualquier error que yo haya cometido. Por favor, déjenmelo saber. Amén. Y así pues vamos a dar gracias al Señor porque hasta aquí nos ha traído y nos ha permitido aprender, porque yo también he aprendido algunas cuantas cositas que estaba buscándolas y wow, dije, amén, gloria a Dios. Amén. Y vamos a pedir a nuestro pastor que nos lleve en oración. Amén, si Dios les bendiga. Tremendos temas edificantes, ¿verdad? Dios bendiga a todos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos hacia ser despedidos por este medio. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Amén, sí. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, al cerrar esta reunión, Señor, queremos darte el honor. Gracias, Dios, por el tiempo que tuvimos para aprender más y más de su palabra, Señor. Bendiga, Señor, a cada persona que se tomó el tiempo para reunirse hoy en esta noche, Padre amado. Permita que estas lecciones, Padre amado, que estamos aprendiendo, Padre, se nos queden, Padre amado, y así como nosotros las recibimos, también nosotros la podamos dar por gracia, porque su palabra nos dice dar por gracia lo que por gracia recibiste. Señor. Así que, Señor, le damos gracias por el maestro, gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos que estuvimos aquí en esta reunión y aquellos también, Señor, que no pudieron estar. Bendígalos grandemente donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias, Señor, por estos medios. Gracias porque es una bendición, Señor, estar, Señor, en estos medios. Gracias le damos en el nombre de Jesús. I'll buy